Bueno, hoy vamos a ver cómo se genera la energía eléctrica de manera genérica, ¿vale? No vemos la fuente de energía, sino solamente la manera en que se transporta y se genera. Bueno, en el punto 4, ¿vale? En la página 124. Y lo que tenemos primero es la definición de lo que es la energía eléctrica, ¿vale? Que, bueno, es la energía que se utiliza para transportar la corriente eléctrica, ¿vale? Es la más utilizada debido a dos motivos principales, ¿vale? Que es muy fácil de transformar cualquier tipo de energía en la energía eléctrica. Por ejemplo, con bombilla, en calorífica, con estufa, pues esos aparatos de una manera muy sencilla transforman la energía eléctrica en otro tipo, como puede ser la lumínica o la calorífica, ¿vale? Bueno, luego es posible transportarla a larga distancia, ¿vale? Con un coste muy bajo y además tiene un rendimiento muy alto, ¿vale? Lo que explicaba el otro día, que todo lo relacionado con la electricidad tiene un rendimiento muy alto y se malgasta, se puede decir, se pierde muy poca energía por el camino, ¿vale? Por eso los motores de los coches, los motores eléctricos, es un desarrollo que se está realizando porque contamina mucho menos, principalmente por el rendimiento que tiene un rendimiento más o menos del 90-95%, mientras que el rendimiento de un coche es un 30-35%, o sea que malgasta mucho más un motor térmico, un motor de combustión, como son los de gasolina o diésel, que un motor eléctrico, como puede ser lo que hay hoy en día, ¿vale? O los híbridos, que son una mezcla de los dos. Luego, a ver, ¿cómo se genera? Bueno, primero tenemos los centros donde se produce la electricidad, ¿vale? Se llama centrales de generación y si como la mayoría están relacionadas con la electricidad, pues se llama centrales eléctricas, ¿vale? Bueno, el funcionamiento es parecido a lo que tenemos en un motor. El motor que normalmente utilizamos, ¿no? Pues lo que utilizamos es la electricidad para generar movimiento. Pero si tú de una manera inversa le das movimiento al rotor de ese motor, que es el eje que tiene en el centro, lo gira, pues se va a generar también una electricidad, ¿vale? Entonces, al final el diseño es el mismo que el de un motor en corriente alterna, porque todas estas centrales lo que genera es corriente alterna debido a que es más fácil de transportar y de generar, ¿vale? Por eso siempre lo que digo, que aquí a los enchufes y a las tomas de corriente, siempre lo que tenemos es corriente alterna, que si luego la tenemos que utilizar para un aparato electrónico, por ejemplo, como es el móvil o la televisión hoy en día, ¿vale? Pues necesitamos utilizar un transformador para que transforme ese tipo de corriente alterna en corriente continua, además de bajar también la tensión, ¿vale? Bueno, luego el funcionamiento es muy sencillo, ¿vale? Luego en otros puntos creo, te viene el funcionamiento de las diferentes centrales, ¿vale? Ya sea por cómo se genera el calor, pero en todas, menos en las centrales fotovoltaicas, ¿vale? En todas vamos a necesitar generar calor, ¿vale? De una manera u otra. Y todo ese calor va destinado a calentar agua. El agua líquida la coge de un río, de cualquier. Y ese agua se transforma en vapor de agua, ¿vale? Vapor luego por unas toberas, se llaman unas tuberías, ¿vale? Y se proyectan contra unas turbinas. Están colocadas de una manera que la turbina funciona al final como si fuera una veleta, ¿vale? O sea, que la veleta si tú la impulsas se cambia de sentido, ¿no? Pero esto además es como un molino de viento, pues al final el vapor mueve el rotor de la turbina y genera movimiento circular, ¿vale? Este movimiento circular luego se conecta, como hemos dicho antes, que como funcionamiento es como un motor. Si tú al rotor del motor le das vuelta, puede generar electricidad. Pues que igual a la turbina que tiene su propio rotor da vueltas y está conectado a un generador eléctrico que recibe ese movimiento mecánico de las vueltas y es capaz de generar electricidad, en este caso en corriente alterna, ¿vale? Lo que tiene al final dentro del generador es que es lo mismo que un motor, son varios imanes, un imán fijo y otro móvil, ¿vale? Que debido al cambio, o sea, como el móvil va dando vueltas y va cambiando su polaridad y su valor, pues al final lo que se va generando es un campo magnético variable, que cuando tenemos un campo magnético variable se genera también una electricidad, ¿vale? Al final es como lo de las corrientes alternas que vimos, que era una onda, pues lo mismo. ¿Vale? Luego el sistema
Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? Dice que el sistema este de turbinas, que las turbinas son lo que da vuelta, ¿vale? La turbina eléctrica, turbina o central eléctrica, central nuclear, bueno. Tiene esta forma, ¿vale? Y esto al final es impulsada por el vapor y da las vueltas, ¿vale? Que luego se conecta al generador, ¿vale? Lo tenemos en todos los tipos de central eléctrica, excepto la fotovoltaica, ¿vale? Que la fotovoltaica, como todo el mundo sabe, consiste simplemente en unos paneles, ¿vale? Que captan el fotón que perciben del sol, ¿vale? De los rayos solares y es capaz de generar electricidad a partir de esos fotones que vas capturando, ¿vale? Bueno, esta es la página 124 y en la otra página tenemos lo siguiente, ¿vale? El transporte, a ver, no vemos generar la electricidad, ya sea con paneles o con una central o con molinos de viento, ¿vale? Pues al final lo que vamos a necesitar es transportarlo. Como hemos generado corriente alterna, hemos conseguido primero que sea muy sencillo variar mediante transformadores el voltaje, ¿vale? Porque recuerdo que mediante transformadores lo que teníamos eran dos bobinas, ¿vale? Tenemos dos bobinas, voy a poner aquí a ver, transformador. Tenemos dos bobinas, ¿vale? Y dependiendo de los hilos que tengamos a un lado o a otro, somos capaces de variar ese voltaje. Por ejemplo, mira, esto es de la primera estación que nos vamos a encontrar después de producir la electricidad, ¿vale? Del generador. Lo primero que necesitamos es elevar muchísimo el voltaje, ¿vale? Lo que he puesto aquí. Necesitamos elevarlo mucho, ¿vale? Es lo que viene aquí y dice, tiene tres pasos principales, ¿vale? Que una es la elevación, ¿vale? Luego el transporte y luego el siguiente punto es la reducción de voltaje. Pues primero tengo que elevarlo mucho debido a que tengo que transportarlo a larga distancia, porque normalmente la central está en lugares muy distantes a los núcleos urbanos. Entonces, me conviene elevarlo mucho para que vaya perdiendo poca energía, ¿vale? Para que no existan pérdidas de energía. Debido a que, cuanto la onda sea más alta, pues menores pérdidas voy a tener a lo largo del camino. Pues entonces se eleva a 200.000 o 400.000 voltios, ¿vale? Se eleva a todas estas cantidades de voltaje. Y le empezamos a transportar, ¿vale? Para elevarlo utilizo este método, ¿vale? Que es que en el lado del primario, el primero, donde recibo la electricidad primero, donde viene, tiene menos vueltas que el segundo, que el secundario, ¿vale? Entonces, este le va a proyectar a este un campo magnético que lo que va a hacer es el campo magnético que recibe ese flujo magnético, elevarlo a voltajes muy altos, ya que tiene más bobinas y va a recibir más voltaje, ¿vale? Entonces eleva ese campo magnético, eleva las tensiones a una cantidades muy altas, 200.000, 400.000, tan alta que si tú pones aquí una bombilla, un fluorescente, se enciende incluso debido al campo magnético que se genera alrededor de esos cables, ¿vale? Entonces luego van por los tendidos eléctricos, ¿vale? Los famosos, y luego va a unas subestaciones que lo que hace ya es ir reduciendo poquito a poco ese voltaje, ¿vale? Primero siempre hay unas subestaciones que están cercanas a las fábricas debido a que la fábrica tiene unas máquinas que no son como las que tenemos en los hogares, ¿vale? Son máquinas que necesitan unos voltajes más altos. Entonces primero se eleva a unos niveles industriales, ¿vale? Que normalmente como las industrias están en los polígonos y en la zona, en el perímetro de las ciudades, pues pues directamente se coloca alrededor de estos núcleos, ¿vale? Industriales. Y después ya sí va pasando la electricidad a lo que es el núcleo urbano, ¿vale? A fábricas más pequeñas que no necesita tanto voltaje o a niveles de vivienda o de institutos o de oficinas, ¿vale? Que son voltajes siempre similares, que son de 230 voltios o en algunas viviendas tiene también 400 y necesita un consumo, una potencia mayor, como pueden ser los bares o también en las propias viviendas tenemos lo que son los ascensores que necesita voltajes muy altos. O si tú tienes una casa muy grande, pues vas a tener aire acondicionado, va a tener y al final vas a necesitar unos voltajes más altos de 400 voltios, que es lo que he puesto aquí. Puede ser monofásico, que eso es lo de las bombillas, lo que tenemos todo el mundo en nuestra casa, o puede llegarnos también de manera trifásica, que lo que conseguimos es unos voltajes más altos
¿vale? Entonces lo que conseguiremos es que con la misma intensidad, que con la misma corriente, pues más potencia eléctrica, porque recuerdo que la potencia era igual a voltaje por intensidad, ¿vale? Entonces si tengo un voltaje más alto que aquí, pues la potencia será más alta, que será necesaria menos para un aire acondicionado potente, ¿vale? O para los bares, para las máquinas que tiene dentro de frigorífica. Pues bueno, eso es lo que hace, ¿vale? Va reduciendo primero a 30 kilovoltios, para mejor la industria, luego ya va a la fase de distribución, que tiene 230 o 400, que 230 es la que tenemos en todas las tomas de corriente en nuestra vivienda, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿vale? Entonces, para el próximo día, debería hacer el ejercicio 10, ¿vale? Y me voy a contestar también esta pregunta que viene aquí, ¿vale? El A y el B, ¿vale? Dime si puedes identificar estos dos objetos, ¿vale? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funciona? ¿Y qué otros generadores de energía eléctrica conoces? Bueno, pues eso es todo, ¿vale?